Mañana es 1 de marzo, es otro aniversario más del día del final de la Guerra de la Triple Alianza, el día del final de facto de la Guerra de la Triple Alianza. El 1 de marzo de 1870 el mariscal López sucumbía a orillas del Aquidaván Nihui, allá en donde hoy es el Parque Nacional Cerro Corá, en el departamento de Amambay. Una fecha muy significativa. Mañana no es feriado, es un feriado móvil que se trasladó al próximo lunes, pero no quisimos dejar pasar la fecha por la profunda huella que ha dejado aquel hecho en generaciones y generaciones de paraguayos. Hemos invitado a un historiador para hablar del tema. Enrique Cops ya nos acompaña. Hola Enrique, ¿cómo estás? Pablo, buen día, gracias por la invitación. Para vos, cuando decimos 1 de marzo, Mariscal López, ¿ya tenés una sensación o una idea definida? ¿Qué es para vos y qué debería ser para los paraguayos desde todo lo que investigaste y supiste? ¿La fecha o el personaje? El personaje y la fecha. Bueno, la fecha realmente es una fecha que yo creo merece ser recordada. Esta guerra, si bien no es la única, yo me animo a traumático de la historia del Paraguay en sus 500 años. Y es un tema controvertido, difícil porque tiene que ser tratado. Sí. Ahora, con respecto al mariscal, yo creo que una crítica que yo suelo hacer a cómo se trata el tema del mariscal es que a veces nos centramos demasiado en el mariscal y a veces termina como en un cerro limpia. Hay gente que no le quiere, hay gente que le quiere y como que todo como que se da vueltas alrededor de eso, ¿verdad? Sí, del anti y del pro. Claro, como un partido de fútbol, ¿verdad? Pero yo creo que también es inevitable en algún momento, siendo una figura tan central de ese episodio, que haya opiniones a favor y en contra, ¿verdad? En mi caso particular, a veces me retan un poquito con esto, pues yo soy un poquito crítico a veces con el mariscal, ¿verdad? En algunas cuestiones. Pero sí, es un personaje trascendental de esta historia. Bueno, pero de todos modos, ¿cómo fíjate, más allá de los errores cometidos por el mariscal, sí, porque como todo líder comete errores, ¿verdad? Sí, claro. Y hay errores gravísimos incluso. Más allá de eso, ¿el mariscal es un héroe o no es un héroe? Bueno, esa es una respuesta yo creo muy subjetiva, que cada uno tiene que responder, la verdad, que es un héroe para cada persona. Oficialmente es el máximo héroe, digo oficialmente porque desde el Estado paraguayo, desde 1936, por decreto, es el máximo héroe, ¿verdad? Ahora, claro, como ciudadano... Héroe máximo de la nacionalidad, dice el decreto. Héroe máximo de la nacionalidad, ¿verdad? Lo cual también yo opino es un poco controvertido, porque teniendo un menú tan amplio para elegir, ¿verdad? ¿Por qué no un Francia? ¿Por qué no un Yegros? ¿Por qué no un Mariscal Estigarribia? ¿Verdad? Pero el Estado paraguayo, por decreto... Un Eligio Ayala. Un Eligio Ayala, claro, sí. Que es algo también que yo suelo decir. Nosotros tenemos una tradición de asignarle el título de héroe más a los militares y como que los civiles están muy escondidos. Nos vamos al panteón de los héroes justamente y casi todos son militares. Sí. Recién desde hace poco que están entrando algunos, civiles, Eligio Ayala. Eligio y Eusebio. Eusebio. Pero creo que para mí, y esto me van a retar un poquito seguramente, pero yo no le pondría el título. ¿Vos no le pondrías el título de héroe? Personalmente yo no. ¿Qué es lo que le inhabilita como héroe? Yo creo que hay algunas conductas suyas que no son lo que uno busca, especialmente en la figura que uno considera un héroe, ¿verdad? Que yo creo que son cosas que no se resaltan muy a menudo, porque justamente como se le pone en un pedestal de manera oficial. Durante años y años eso se fomenta en las escuelas, en los homenajes. Fíjate vos, la principal avenida de la capital lleva su nombre. Todos los pueblos y ciudades del interior algo tienen con su nombre. Siempre tienen Mariscal López. Claro. En todos los pueblos. En todos lados, alguna plaza. Alguna plaza, alguna calle. Siempre. En la moneda de 1000 está, sí, él. Y fíjate un dato curioso que te tiro rápido entre paréntesis. Yo una vez me fui a Humaitá, o sea, varias veces me fui a Humaitá, pero una vez me fijé en una cuestión muy interesante. En el Museo de Humaitá había un afiche de homenaje a los 30 años o algo así de la victoria del Chaco. Y estaban ahí los máximos héroes del Chaco, según ese afiche,
En una de esas creo que estaba Francia, que murió como 100 años Sí, antes de la 100 guerra del años Chaco. antes. En el centro estaba Stroessner, Sí. y no estaba el mariscal Estigarribia. Que era el conductor del Chaco. Claro. El conductor militar del Chaco. Claro. Entonces, eso es para darte la pauta de que la historia también se usa mucho políticamente, Sí. ¿verdad? Y usaba la historia de esa manera muy política, y como era política oficial del Estado, muchas cosas se pudieron dejar un poquito por debajo y se resaltaron las cosas más positivas. Claro. La figura del mariscal López, o sea, para vos es exagerado llamarle héroe, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo que así como durante muchos años, desde la década del 30 se lo colocó oficialmente como héroe, y en la época de Stroessner se lo endiosó prácticamente, se hizo casi una cuestión mitológica con él. Se mitificó mucho al mariscal López. Antes de eso se lo borró la historia. O sea, entre 1870, cuando termina la guerra, y 1930, no se podía homenajear ni hablar del mariscal López. O sea, todo lo contrario, era tirar tierra a su memoria. Por eso es que se pierde mucho la verdad real de un personaje. Claro, y aplica lo mismo que te dije recién. Así como ahora se lo tiene en un pedestal de manera oficial, muchas veces por razones políticas, antes pasaba exactamente eso, pero al revés. Justamente, siendo un país derrotado tras la guerra, teniendo gobiernos, digámosle, títeres al comienzo de la posguerra, pasó eso que vos bien mencionabas. De hecho, en 1869, el gobierno del Triunvirato, que es el gobierno instalado por los aliados, con paraguayos, pero respondiendo a los aliados, el gobierno con Asunción ocupada. Con Asunción ocupada. El gobierno del Triunvirato lo declara traidor a la patria y enemigo del género humano. Sí, enemigo del género humano. Sí, fíjate la gravedad de esa frase. Entonces sí, y yo creo que ese es el error, justamente se parte de los extremos, de querer ponerlo como el peor de los villanos y culpable 100% de la guerra, eximiendo la responsabilidad de otros actores de los demás países, a pasarlo a un héroe casi sin manchas. Sin inmaculado. Claro, y que no tiene ninguna responsabilidad sobre la guerra. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál fue su responsabilidad? Tuvo su responsabilidad. Yo creo, por eso a mí muchas veces me preguntan quién fue el responsable. Sí. Y yo nunca hablo de el responsable. Para mí que no existió el responsable. Existieron los, en plural. Y creo que todos ellos tuvieron su cuota. Y una importante cuota la tuvo él, porque fíjate vos, cuando hablamos de la guerra nosotros pensamos mucho en la invasión del país, cosas así, que es lógico, hay que hablar de eso. Pero fíjate vos que los primeros 16 meses de guerra ocurrieron fuera de las fronteras paraguayas. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que las primeras acciones las inicia el mariscal presidente Francisco Solano López, y hace algo que unos años antes, o incluso unos meses antes de que empiece la guerra, era impensable, que es unir a Brasil y Argentina, que son enemigos históricos. Brasil y Argentina eran perro y gato. Y unirlos era algo muy difícil, y ocurre justamente porque se invaden en simultáneo Brasil y Argentina. Yo tengo entendido que su plan de guerra, estoy hablando militar, militar, no estoy hablando acá de justificaciones, sino su visión militar fue llegar a Buenos Aires, sabiendo que todas las provincias no querían saber nada de Buenos Aires. O sea, él calculó, vamos a llegar a Buenos Aires, incluso con ayuda de Corrientes. Uruguay, y ahí nos enfrentamos solo a Brasil. Digamos, esa fue su estrategia. Lo que pasa es que sus dos ejércitos, el que mandó Uruguay y Argentina, se entregaron, por eso le fusila a los dos comandantes. En realidad es difícil saber así con una certeza total que tenía en la cabeza, porque no dejó nada escrito. No dejó nada escrito. Y como que se manejaba él a veces un poco misteriosamente. Sus comandantes no tenían todo el panorama completo. Él por lo visto sí, pero no lo compartía siempre. Entonces no se tiene una certeza absoluta. Pero al parecer da la impresión de que la idea era justamente avanzar por Argentina, no llegar a Buenos Aires quizás, pero sí entrar un poquito en las provincias del interior, Corrientes, que de hecho se ocupó, Entre Ríos, que es donde estaba el caudillo Urquiza, y que se plieguen los entrerrianos a sus fuerzas, y ahí
aprovechar eso. Y quedar solo frente a Brasil. Sí. Él nunca pensó que contra los tres, sino dejar de lado a él sabía de las debilidades que Argentina estaba pasando internamente. Así es, pero hay que decir también que calculó muy mal. ¿Por qué calculó muy mal? Porque Urquiza le dijo en su momento que mantenga la cosa con Brasil, que no se meta en Argentina, porque ahí como que no iba a poder hacer nada. O sea, recordemos que al fin y al cabo Urquiza era argentino. Sí. Se invaden tu país como que te están obligando a... Sí. Entonces eso le dice Urquiza y aún así con esa advertencia le invade a Corrientes y como que fuerza eso la mano de Urquiza para responder a su anterior enemigo que era el presidente Mitre. Bueno, y después ya pasamos a una guerra defensiva donde tuvimos que ir defendiéndonos, retrocediendo y huyendo. Ahora, para concretar, usted sabe el espacio de televisión Enrique es, pero para concretar, tiramos algunos tips. A mí me da la impresión que la personalidad, por lo que uno sabe, usted es el profesional de la historia, yo soy el aficionado, pero todos tenemos opinión. A ver, analizar un poco su personalidad. Él era dos cosas. Yo no creo que él haya tenido deseos expansionistas, o sea que yo creo que es una imputación falsa, que él era el Napoleón del Plata, que más o menos quería tomar toda Latinoamérica. Yo creo que él era muy romántico. Él tenía esa visión romántica del honor y cosas así. Por eso es que, pese a lo irracional, trata de cumplir su acuerdo con Uruguay y salir en su defensa. Sí, hay una precisión rápida. En realidad, muchos hablan de un tratado con Uruguay, pero no hubo un tratado con Uruguay. Sí hubo una intención. Un compromiso. Sí, algo de palabra, pero no un tratado que te obligue a... Que te obligue. Sí. Hubo un tratado en realidad con Brasil muchos años antes para defender a Uruguay de Argentina. Sí. Pero un tratado de alianza nunca hubo con Uruguay. Ahora, en cuanto a su personalidad, yo creo, y respondiendo a su intención, yo creo que su intención no era ser expansionista. Hay también mitos en contra del mariscal que buscaba tener costas al mar, que también es un delirio. Es un delirio, así mismo. Yo creo que él buscaba, había litigios territoriales, cuestiones válidas yo creo para el Paraguay, lo que hoy es Formosa, Argentina, lo que hoy es Misiones, Argentina, algunos territorios brasileros que están arriba del APA, que Paraguay los disputaba con mucha validez. Y yo creo que él quería resolver esas cuestiones con una victoria militar, que no es expansionismo porque eran territorios que se consideraban paraguayos. Sí. Ahora, con respecto a su personalidad, yo diría que, fíjate vos, era un niño rico. Sí, un niño rico. Era el hijo del presidente, fue general a los 19 años, fue ministro un poco después. Un gobierno absolutista. Un gobierno absolutista, era el primer diplomático paraguayo que va a Europa. Hablaba varios idiomas. Hablaba varios idiomas. Tenía muchas mujeres, hay que decir, me imagino hacía algo a su ego. Sí, era un macho alfa. Sí, podría decirse. Entonces, yo creo que eso le acostumbró también a que no le digan no, ¿verdad? Y como en el poder siempre atrae a los adulones, tenía su corte de adulones, ¿verdad? Que siempre le decía que todo lo que hacía estaba bien. Que creo que eso también contribuyó a algunas malas decisiones. Y creo que es cierto, así tipo título de diario nomás decir. Es cierto, según lo que investigaste, que su madre era una de las que estaba muy en desacuerdo con lo que finalmente ocurrió. Bueno, al final él tiene muchos problemas con su familia porque, fíjate vos, a sus dos hermanos los mata. Claro, la acusa de traición. Claro, a sus hermanas las encarcela, a la madre la encarcela y la tortura, ¿verdad? Sí, porque le mandó un pan envenenado. Sí, esa es la acusación. Ella negó hasta el final. Ella negó siempre. Ella siempre negó, pero... La famosa frase, ¿cómo anda mi hijo? Y aquí más por la gracia vivo por la gracia de Dios que por los deseos de mi madre, le dijo, ¿verdad? Algo así cuenta la historia. Sí, siempre hubo fricciones ahí con la familia. No con el padre, pero con el resto de la familia siempre hubo fricciones. Y de hecho que para mí algo que delata mucho, en mi opinión, la importancia que le da a la madre es que, aparte de tener la presa y haberla cintareado, cuando él trata de hacer un último escape en Cerro Corá, le grita socorro Pancho, porque ella estaba en una carreta detenida, socorro Pancho, y le dice fíese de su sexo, señora, como diciéndole, confía en que porque sos mujer a lo mejor te respetan la vida. Así le respondió a su abuela. A su madre. A su madre. Perdón. A su madre, sí. Y eso lo dicen testigos paraguayos que estuvieron en el lugar, o sea, están perfectamente habilitados para... y le pasó de largo. Sí. Y finalmente no le pasó nada, o sea, finalmente acertó con que le respetaban la vida, pero, no sé, es un poco fuerte. Sí, ¿verdad? Bueno,
quisimos hablar un poco de la personalidad del Mariscal López. Sin lugar a dudas, el 1 de marzo es una fecha grabada a fuego porque, así como dijo Enrique, el evento más traumático del Paraguay terminó ese día y dejó secuelas en la memoria colectiva del pueblo por, yo digo que hasta hoy, ¿eh? Claro. Sí, hasta hoy. Más allá de qué opinemos del Mariscal o no, pero tratamos de hablar un poco también del ser humano, con todas las discrepancias que podamos tener unos y otros sobre la imagen que tenemos del Mariscal López. Enrique, te agradecemos muchísimo. Pablo, gracias por la invitación y cuando gustes. Era Enrique Cops, historiador, en esta fecha previa al 1 de marzo. Reiteramos, mañana no es feriado, pasa para el próximo lunes, pero mañana es el día de la recordación.